Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, ya en esta semana del 8 de junio, en donde tuvimos varios cambios hacia el finalizar la semana pasada. De hecho, partimos esta visión hablando de esta lógica de good news is bad news. Y esto siempre es importante recalcarlo, hemos dicho en otras ocasiones, que cuando las noticias económicas son muy buenas o son muy malas, tienen un efecto al revés en los mercados. Y en esta oportunidad ocurrió con el dato de empleo de Estados Unidos, que salió muy bueno, y ese dato positivo de creación de empleo no agrícola reaviva la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba la tasa, que es algo que ha aparecido en las últimas semanas y se refuerza con una lógica de que Estados Unidos está fuerte, estamos lejos de una posible recesión, el mercado laboral está impecable, y eso, si es que llevara definitivamente a una alza de tasas por parte de la Fed, eso podría generar un gran impacto en los mercados. Está por verse, se modificaron un poquito las perspectivas de la evolución de las tasas futuras, ya lo hablaremos, pero la cifra económica en particular generó mucha inquietud en el mercado y por eso el Nasdaq cayó más de un 4% el día viernes. Seguimos con las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, pero el petróleo se ha mantenido bastante estable, bastante contenido. Y acá yo creo que hay una lógica, una distancia en las posiciones. Yo creo que Irán sigue manejando todo para impactar de manera negativa en los mercados idealmente, y Israel ahora también tiene algunas diferencias con Estados Unidos, así que la situación está un poquito más compleja, pero lo bueno es que no ha tenido impacto en el precio del petróleo, y eso puede atribuirse al hecho de que de todas formas Estados Unidos ya está en una situación de calma, de querer contener todo esto, de salirse de este embrollo en el que se metió, y por lo tanto eso es lo que prevalece, creo, en este momento. Con toda esta situación, datos de empleo fuerte, conflicto geopolítico, los bonos del tesoro de 10 años en Estados Unidos siguen elevados en un 4,54%, muy cerca del 4,6% que hemos hablado en otras oportunidades. Así que ese sigue siendo el principal foco de atención del mercado, en qué es lo que pasa con esa tasa, que no es ni más ni menos que el resultado de todo lo que está pasando con la economía y con el conflicto geopolítico. Así que de todo esto vamos a estar hablando, por supuesto, en detalle en esta visión semanal de los mercados. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y, como siempre decimos, te podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales, con todo el mundo del dinero y las inversiones, por supuesto. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos caídas importantes en los mercados. El S&P 500 rompe esta racha de 8 o 9 semanas, ya me olvido cuántas fueron las semanas consecutivas de alza, y cae de manera importante un 2,6%. Ahora, lo que venía subiendo como la espuma y también cae de manera importante es el Nasdaq, con un desplome del 4,5%, principalmente atribuido a el comportamiento que tuvo el día viernes. El día viernes cayó más de un 4%, así que prácticamente toda la caída de la semana se da precisamente el día viernes post dato de empleo en Estados Unidos. El IPSA sigue flojito y vuelve a caer de manera importante un 4,8%. Ahora, la caída del IPSA no fue solamente el viernes, sino que fue a lo largo de toda la semana. Por estos motivos, el índice de volatilidad VIX sube con fuerza, un 9%, y quien lo sigue pasando muy mal es el Bitcoin, que cayó un 16,1% e hizo mínimos de hace varios meses, pero hasta ahora por lo menos, y lo vamos a ver más adelante, no es para inquietarse porque no rompe de manera definitiva ese mínimo anterior, sino que aguanta hasta ahora, y de todas formas el gráfico que se observa en el Bitcoin no es para nada alentador. Dólar index sube un 1,2%, principalmente el día viernes. Dólar en Chile sube un 2,7%, principalmente también por el día viernes, que subió un 2,1%. El crudo WTI subió un 3,6%, el oro cayó un 5% y el cobre cayó un 1,6%. Acá está el tablero del S&P 500 y llama la atención el desplome de las acciones tecnológicas. Acá algunas cayeron de manera moderada, como Nvidia, Google, pero tenemos caídas importantes en la semana, como Amazon un 9%, Tesla más de un 10%, Microsoft más de un 7%, y las tecnológicas destacan con las caídas versus el resto del mercado, que está bastante favorable. Y eso tiene mucho que ver con esta lógica del mercado, en donde tenemos un sector que ha subido mucho por la inteligencia artificial,
y otros sectores que son más conservadores, más estables y en situaciones como estas también resisten de mejor manera cuando el mercado cae en su conjunto, como también cuando los mercados venían subiendo con mucha fuerza, estos otros sectores no se vieron tan beneficiados. Bueno, no tenemos imagen reciente de investing.com respecto a la gran caída el día viernes, pero básicamente traigo a colación el hecho de que la inflación hoy día es una preocupación, ya se venía dando por lo que ocurre con el estrecho Hormuz, con Irán, Estados Unidos, Israel, pero también ahora se suma el hecho de que la economía norteamericana sigue fuerte y el empleo también está bastante sólido. Y eso puede llevar a que los precios se mantengan elevados y venga esta lógica de la segunda vuelta en cuanto a la inflación y eso sea una preocupación para la Reserva Federal. Así que todo va a estar puesto en cómo siguen las perspectivas de inflación de cara al futuro y precisamente esta semana vamos a tener datos de inflación en Estados Unidos. Así que es el dato sin duda más importante de la semana. Y por la misma razón, semana a semana miramos con atención el comportamiento del precio del petróleo. Acá está el petróleo WTI, que a pesar de todo esto que comentamos y este inicio de semana revuelto en cuanto a el conflicto geopolítico Irán, Estados Unidos, Israel, abre al alza el petróleo, pero se cae posteriormente y sigue muy cercano a los $91 el barril. Así que sigue en esta lateralización extendida que ya se mantiene durante mucho tiempo y la clave va a ser por dónde va a romper en el futuro el petróleo. Va a romper por arriba y va a volver a escalar a la parte superior de este tramo o va a romper a la baja y se va a empezar a moderar, que es lo que la mayoría espera. En cuanto a cifras económicas, tuvimos el ISM de manufacturas, que quedó levemente mejor de lo esperado. El ISM de servicios también, 54,5 puntos versus los 53,7. Y estos datos de ISM siempre reflejan de buena manera cómo está la evolución de la economía. Sobre 50, crecimiento, bajo 50, contracción. Y durante muchos meses estos ICM han estado bastante sólidos sobre 50 puntos. Y el dato más importante de la semana sin duda fue el non-farm payrolls, que es la creación de empleo no agrícola, que se esperaban 85.000 nuevos puestos de trabajo creados y prácticamente se duplica y un poco más a 172.000. Así que a pesar de la IA, a pesar de todo lo que se ha hablado en el último tiempo sobre Estados Unidos, el empleo sigue fuerte y cuando hay empleo, generalmente eso después impacta en que aumentan los salarios y si aumentan los salarios, aumenta la inflación. Esa es la preocupación que existe hoy día y que se puede ver reflejada en esta caída que se dio el día viernes. Y de esta forma miramos con atención cómo cambian las perspectivas de lo que haga la Reserva Federal con la tasa y no varía mucho para el mes de junio. Ahora, lo sorpresivo es que en junio sigue existiendo una alta probabilidad de mantención de tasas y existe una pequeña probabilidad, alguien que está ahí desacoplado, que baje la tasa en junio. Una pequeña probabilidad, pero esto es lo loco, lo raro, porque para el mes de julio lo que cambió y lo que se manifiesta en las perspectivas de tasa es el hecho de que podrían aumentar. Y la semana pasada estábamos en un 93% de mantención y eso cambia, varía a 82% y lo que aumenta con mucha fuerza es que la semana pasada había un 6,4% de probabilidad de alza y ahora sube a un 15,5%. Así que ese es el gran cambio y por eso es que miramos con atención lo que ocurre en el mercado con las tasas de largo plazo, porque ahí se ve de manifiesto cómo va cambiando el mercado respecto a las expectativas de lo que haga la Reserva Federal. Así que ahí está materializado el cambio que se da a partir de este dato de empleo que se conoce el día viernes. Y acá tenemos el bono del Tesoro de 10 años, que lo miramos semana tras semana. Hay una tendencia al alza muy marcada y hay un techo ahí que fijamos en el 4,6, que es el nivel crítico en que a Donald Trump se pone nervioso. Así que todos no queremos que suban las tasas y por lo tanto esperamos que vuelvan a caer, pero estamos muy cerca de ese nivel crítico que es el 4,6%. Tenemos un nuevo webinar online, Checkpoint 2026, estás haciendo crecer tu patrimonio. Esto se dará el próximo miércoles 17 de junio, precisamente cuando la Reserva Federal decida sobre sus tasas a las 5 de la tarde entre nuestro Chris Domínguez y Francisco Ackerman. Así que todos cordialmente invitados a este webinar, es absolutamente gratuito, así que se pueden inscribir acá abajito en la descripción.
Y pasamos a revisar los gráficos, el comportamiento de las bolsas. Acá tenemos el tablero que se modifica un poquito porque caen algunos activos, la mayoría. El Bitcoin cae con fuerza y ya en el año pierde un 30%. Algunos ETF de bonos también están en terreno negativo y se moderan también algunos de acciones. El de commodities ya cerca de un 30%, luego los bonos convertibles cerca de un 19%. Y de todas formas, a pesar de la caída del Nasdaq, sigue estando con un retorno en el año de un 15%, lo cual es un tremendo retorno muy sólido de todas formas a pesar de la caída del viernes. Y lo que les decía anteriormente, el Bitcoin hizo máximos sobre los $126.000 y ya llevamos una caída bastante extendida en el tiempo de 242 días con una pérdida de un 53%. Así que esto no es muy diferente a cómo ha sido la historia de las criptomonedas y del Bitcoin en particular. Los drawdowns, que son las caídas acumuladas desde un punto máximo a uno mínimo, son bastante significativas en varios casos, sobre el 70-80%, así que estamos nuevamente en una situación parecida al pasado. Caída importante que obviamente muchos están sufriendo y el gran impacto que ha tenido en las últimas semanas es la salida de flujos, principalmente ETF y de algunos grandes inversionistas que han hecho ventas también importantes. Ahora, mirando el comportamiento del Nasdaq, que no lo miramos habitualmente, pero lo traemos a colación por la gran caída que tuvo el día viernes, acá podemos ver cómo podríamos decir que ya llegamos a un punto en donde es difícil que se supere rápidamente, porque la caída del viernes es muy significativa. Y ahí lo que podría darse en este contexto es que se dé una corrección de Fibonacci al 38-50% Fibonacci, que son los 28.000, 27.000 puntos aproximadamente en el Nasdaq, y eso sería absolutamente normal. O sea, cuando uno mira el gráfico del Nasdaq y uno se pone nervioso por esta caída del viernes, claro, podemos seguir en una fase correctiva, pero es absolutamente normal en una tendencia alcista. De hecho, lo que fue techo anteriormente, que es ese nivel horizontal azul, 26.350 puntos, ese techo ahora debería ser piso. Y eso mantiene una tendencia absolutamente alcista y sana. Así que más allá de lo que hemos hablado habitualmente, de las valorizaciones, de que ha alcanzado niveles muy altos la tecnología por todo lo que es inteligencia artificial, es prudente, es razonable esperar una corrección, que la estamos comenzando a vivir ahora, pero esa corrección, más allá de pensar en que es un cambio de tendencia y que vamos a ver un desplome brutal en las próximas semanas, yo creo que más bien es una toma de utilidades y puede dar oportunidad para volver a engancharse a niveles más atractivos para los que hayan quedado fuera de este último rally. Y lo mismo se observa en el S&P 500, eso sí, con menos volatilidad, con menos variaciones. En el caso del Nasdaq cayó más de un 4%, el S&P 500 cayó un poquito más de un 2%. Es habitual que esto ocurra. Un sector en particular se ve más perjudicado que el mercado en su conjunto y acá podría pasar lo mismo. Ya llegamos a un techo importante en los 7.600 puntos y podría darse una corrección hasta los 7.200, 7.000 puntos, que fueron los máximos anteriores. Así que también sigue una evolución bastante saludable, bastante sana el comportamiento que ha tenido la bolsa norteamericana en los últimos meses. Lo que no está tan sano, lo que no está tan bonito es lo que pasa con China, que sigue registrando mínimos y ahora está ahí luchando con un mínimo muy importante en torno a los 54 puntos. Lo bueno es que todavía la tendencia de largo plazo alcista se mantiene vigente y mientras no rompa esos niveles podría seguir existiendo la posibilidad de que se recupere la bolsa de China, en este caso el ETF MCHI. El ETF de los mercados emergentes ha estado bastante volátil en los últimos meses y esto se atribuye a algunos mercados que tienen importancia con algunas tecnológicas como Corea del Sur y también Taiwán, y eso por las tecnológicas precisamente tuvo una gran alza la semana pasada hasta sobre los 70 puntos y luego una gran caída hasta los 65 puntos por esta razón. Así que esas empresas grandes que están en estos mercados tecnológicas relacionadas al mundo de la IA son empresas que le han agregado volatilidad al mercado, al conjunto de los mercados emergentes. Y en el caso de Europa, aguantó el techo cerca de los 69,5 puntos, sigue una tendencia levemente alcista, pero más moderada en el último tiempo y luchando con esa resistencia. Así que por acá no tenemos grandes cambios. Y lo que sí varía bastante, y acá es significativo la corrección del día viernes, es en el ACWI, el All Country World Index, que en este caso la caída fue bastante significativa teniendo en cuenta que fue generalizada y que hoy día muchas empresas tecnológicas tienen una gran ponderación en estos índices globales agregados. Así que ahí vemos una corrección importante que nos podría llevar a lo que anteriormente fue techo
en 148,6 puntos, ahora podría convertirse en un piso. El oro comienza a perder soporte que veníamos hablando hace varias semanas, así que acá la situación no repunta. Lo mismo pasa con la plata, así que acá la verdad que ha cambiado bastante la situación, probablemente porque como los mercados han evolucionado de manera positiva, las bolsas han subido, los metales preciosos que suelen ser activos refugio han ido perdiendo fuerza en esta dinámica de mercados al alza. Y lo que hablábamos anteriormente, el Bitcoin cayó y se situó por debajo de los 60.000 puntos o 60.000 dólares por algún momento, pero rápidamente repunta. De hecho, ayer en la apertura comenzó a subir de manera importante. Así que podemos concluir que no se rompe de manera definitiva ese mínimo en los 60.000 puntos, porque si lo llegara a romper, debería ir a buscar el siguiente nivel que está más cercano a los 53.000 dólares, no puntos, dólares. Así que la tendencia en este caso es bajista y no es muy auspiciosa, teniendo en cuenta que se van rompiendo mínimos decrecientes, a diferencia de la bolsa norteamericana y la bolsa a nivel mundial, que se van superando máximos crecientes. Y de esta forma aterrizamos en Chile, que tuvimos esta mañana el dato de inflación. Esa inflación queda en un 0,2%, menor a lo esperado, que era 0,4, 0,5, así que una buena noticia. Y la inflación sigue estando en el 3,9% en los últimos 12 meses. Sigue estando bajo el 4%, lo cual es positivo. Hay inflación elevada, pero no extremadamente elevada. Así que esto puede ser una luz de esperanza para el mercado, en el sentido en que el Banco Central de Chile podría evaluar una posible baja de tasa en el futuro, porque la economía chilena sigue muy débil. Hay que reactivarla y hay que utilizar todas las herramientas para que eso ocurra, y también con la inflación un poquito más controlada, si se quiere, o ya no subiendo tanto como se esperaba, podría dar espacio para que el Banco Central pudiera bajar las tasas. Y lo que cambia de manera importante en la última semana, a partir de la cuenta pública que hizo José Antonio Kast, es que sube su aprobación. Estamos en niveles máximos de ya varios meses, incluso desde el 17 de abril, que no se veía su aprobación en el 43%, y esto se puede atribuir a que dio algunos mensajes importantes para luchar contra la delincuencia. Ahí se habló harto de este registro de vándalos que se podría crear y tiene una buena aceptación de parte de la ciudadanía, y también se habló de crear más cárceles y todo para contener esta situación de delincuencia que en Chile se ha vivido, que ha sido uno de los principales banderas de lucha de José Antonio Kast, y fue también porque se le dio tanta aprobación y un voto de confianza para que saliera electo. Así que eso cambia en la última semana y bueno, veremos cómo evoluciona, al igual como la reforma que se está haciendo para fomentar el crecimiento. Y llegamos al comportamiento del dólar, que en el caso del dólar index sigue subiendo lentamente, acercándose a la parte superior de este rango del último tiempo, así que un dólar un poquito más fuerte por estas cifras que se conocieron en Estados Unidos, y en Chile pasa exactamente lo mismo, solo que en Chile no es una lateralización como canal lateral propiamente tal, sino que es más bien un triángulo amplio, y hoy día por la parte alta están los niveles de 920 pesos aproximadamente, quizás un poquito más, y se está estrechando este rango entre ya los 908, 95 por abajo y 920 por arriba. Así que ahí veremos por dónde rompe. Tendremos esta semana actualización de la visión del dólar, así que ahí hablaremos en detalle de qué es lo que ha pasado en el último mes. Y cosas importantes que han pasado en el último mes precisamente para el dólar es la evolución del cobre, que ha sido muy favorable. Llegó la semana pasada también a los 6,7 dólares la libra y cae de manera importante por todo este sell-off que se vivió en los mercados el día viernes, pero sigue estando sobre los 6 dólares, que creo que sigue siendo un muy buen nivel, un muy buen precio para el cobre y para Chile, esos niveles sobre los 6 dólares la libra. Y el comportamiento de la bolsa chilena, ya lo hablamos hace algunas semanas atrás, pusimos en vista la media móvil de 200 periodos y está precisamente acercándose el IPSA a esos niveles que ahora sería un soporte importante. El gran bastión que pueda mantener la tendencia al alza en el caso del IPSA, que lo que ha hecho es bastante normal, una lateralización en el último tiempo después del fuerte rally que vivimos todo el año 2025. Así que veremos si es que aguanta la media móvil de 200 periodos, que es importante para mantener la tendencia alcista del IPSA. Y en el caso del ETF de Chile, algo similar, que es una directriz alcista que se mantiene vigente, así que también en este caso la tendencia sigue siendo favorable más allá de la última lateralización. Y lo que se complica un poquito es la bolsa de Brasil. El Bovespa y su ETF de Brasil medido en dólares está rompiendo esta tendencia alcista del último tiempo, así que acá hay que tener ojo porque eso puede terminar impactando el conjunto del mercado latinoamericano, que es algo que hemos visto también en las últimas semanas.
Y pasando al comportamiento de los multifondos, tuvimos una semana bastante plana, prácticamente sin variaciones, así que lo único que podemos decir es que estamos partiendo el mes de junio con un poquito de caídas. Eso se va a materializar de manera más importante con los próximos valores cuota cuando reflejen lo que pasó el día viernes en los mercados. Así que estamos partiendo junio sin un buen comportamiento, pero de todas formas en los multifondos más arriesgados siguen siendo retornos bastante positivos en lo que va del año. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos esperar? Esta semana va a ser muy importante las cifras de inflación que se conocerán el día miércoles en Estados Unidos y que se mantendría bajo el 3% en los últimos 12 meses, una cifra del 2,9% en el Core PCA, que es la inflación core del IPC, y la inflación general que se mantendría cercana al 4%, parecido a lo que estamos viviendo en Chile. Así que situación similar a lo que ha sido para todo el mundo por el aumento de los precios del combustible. Así que eso es sin duda la noticia más importante. Traer a colación de que el dividend yield del mercado norteamericano está en niveles muy bajitos, muy parecido a septiembre del 2000, que esta es otra medición de las valorizaciones altas que están existiendo en Estados Unidos, porque el conjunto del mercado hoy día está pagando un bajo dividend yield respecto a su historia. En general, el dividend yield de Estados Unidos anda en el orden del 2% y hoy día anda en el orden del 1%. ¿Por qué? Porque las acciones están caras. Está el mercado muy valorizado y por lo tanto, proporcionalmente, el dividend yield se reduce. Así que esta es otra métrica de lo caro que está Estados Unidos. Y está muy presente las salidas a bolsa de SpaceX, de Anthropic y de OpenAI. Y acá tenemos un dato muy importante, que es que nace el año 2013 un ETF de IPOs. Y ese ETF de IPOs, que es básicamente un ETF que se construye adquiriendo empresas que salen a bolsa, ha tenido un desempeño muy por debajo del S&P 500 y el Nasdaq 100. Y esto ha sido la lógica de los últimos años, la verdad. Antes era al revés. Cuando antes no existía un mercado privado tan fuerte, lo que las empresas hacían era salir a bolsa tempranamente para salir a buscar capital y poder seguir creciendo. Pero hoy día con el mercado privado muy desarrollado, lo que han hecho las empresas es que crecen en el mercado privado con aportes de capital en etapas tempranas. Y ya cuando las empresas están maduras salen a bolsa, que es un poco el caso de SpaceX. Así que por esa razón es lógico también entender de que los IPO no han sido tan favorables en la actualidad, a diferencia como era antes, que realmente ahí uno obtenía valor con las aperturas a bolsa. Y en términos de retorno anualizado, considerando los últimos 3 años móviles, también tenemos retornos bastante menores en el caso de los IPOs, de este ETF y de estas acciones en particular, versus el mercado en su conjunto. Y teniendo en cuenta lo que podría pasar en junio, tenemos dos visiones. Una, lo que pasa en junio en los últimos 31 años, que son desempeños bastante razonables, bastante positivos, pero cuando estamos en midterms, como ahora, en que tenemos elecciones de medio tiempo, los retornos son bastante menores y es probablemente lo que estamos viviendo hoy en día, que viene una corrección precisamente en las últimas horas, en los últimos días, en un año de midterm que va a ser importante para la evolución del mercado. Así que, para cerrar, las implicancias para tus inversiones, tenemos nueva noticia ahora en el inicio de la mañana, que todo empieza a mejorar un poquito. Nvidia anunció, de hecho, un acuerdo con SK Hynix para el desarrollo de chips de IA en el futuro, que sigue siendo la tónica. Cualquier noticia que aparece en relación al crecimiento de este mundo de inteligencia artificial son noticias positivas. Trump se está distanciando de Israel, así que ahí va a ser importante cómo siga evolucionando este conflicto geopolítico, ya no como amigos que atacan a Irán, sino que quizás hoy día Trump empezando a desprenderse de esta alianza. En Chile tuvimos el IPC, lo cual refuerza esta posibilidad de nuevas bajas de tasas, y muy atentos a lo que será el dato de inflación que se conocerá esta semana en Estados Unidos. Así que semana que parte bastante movida y que seguirá haciéndolo muy probablemente con estos datos de inflación en Estados Unidos. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y nos vemos en otro video como siempre. Que estén muy bien. Chao, chao.